Me desperté con risas que venían de abajo, brillantes, fuertes, llenas de una alegría que no me pertenecía. Al principio me quedé mirando el techo y por un segundo me permití fingir que tal vez, solo tal vez, se reían por mí porque hoy cumplía 16 años, pero ya lo sabía mejor. Me puse una sudadera con capucha, me subí las mangas hasta las manos y bajé las escaleras en silencio. Nadie se dio cuenta de que estaba allí. Jack estaba sentado en medio del suelo de la sala de estar rodeado de papel de regalo, levantó un coche de juguete rojo brillante y gritó: ¡y genial! Melissa estaba arrodillada a su lado con el teléfono en una mano y la otra alborotándole el cabello y dijo con una risa dulce: solo lo mejor para mi hombrecito. Ella estaba sentada en el sofá abrazando un unicornio de peluche casi tan grande como ella y dijo: gracias, mami, es un regalo lindo. Mi papá David estaba sentado a la mesa con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra, ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me quedé allí parado un momento simplemente esperando hasta que Melissa finalmente me miró y su sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Qué estás mirando? Tragué saliva con fuerza. Hoy es mi cumpleaños. Hubo un breve silencio. Ni un jadeo, ni una sorpresa, ni un "oh Dios mío, lo olvidamos", solo una quietud incómoda que hizo que mi estómago se revolviera. Finalmente papá levantó la vista de su teléfono y dijo: deberías estar agradecido de vivir aquí. Eso fue todo. Ese fue mi regalo de cumpleaños. No dije nada. ¿Qué podría decir? Solo asentí como si entendiera, como si estuviera de acuerdo, como si no mereciera nada más. Jack hizo girar su nuevo auto por el suelo y casi lo estrelló contra mi pie. Di un paso atrás antes de que Melissa pudiera decirme que mirara por donde iba. Entré a la cocina para agarrar un vaso de agua. El fregadero estaba lleno de platos y sobre la mitad del mostrador había una caja de pastel con escarcha rosa, probablemente de ella de la semana pasada. La basura estaba llena de papel de regalo. Nada de esto era mío, ni siquiera había velas, ni tarjeta, ni pastel, ni siquiera un falso feliz cumpleaños por culpa. Me apoyé en el mostrador y miré fijamente el suelo de baldosas. 16, hoy cumplí 16 años. Mi mamá habría hecho panqueques. Me habría hecho sentar a la mesa incluso si yo fingiera que era demasiado mayor para ello. Habría habido velas, tal vez incluso una estúpida corona de papel. Ella se fue hace 5 años y con cada año que pasa se desvanece un poco más de esta casa hasta que me siento como el único que recuerda que alguna vez existió. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso y volví a subir las escaleras sin decir una palabra a mi habitación, pequeña, fría y todavía con un ligero olor a pintura. Papá nunca se molestó en terminarla. Sentí que era el único espacio que era mío. Cerré la puerta, me tapé la cabeza con la manta y me quedé allí en silencio, sin globos, sin velas, pero nadie dijo mi nombre, solo yo, solo Jason, simplemente olvidado, y esa frase de mi padre seguía resonando en mi cabeza: deberías estar agradecido de vivir aquí. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió, no en voz alta ni con un grito, sino en silencio, como una vela apagada en una habitación oscura, y nadie se dio cuenta de que se apagó. Mi habitación solía ser el cuarto de costura de mi mamá y probablemente por eso todavía huele ligeramente a lavanda y a tela vieja, especialmente cuando las ventanas están cerradas. Las paredes son de color rosa claro y hay pequeñas pegatinas de flores en las esquinas cerca del techo, ahora descoloridas y un poco descascaradas. Lisa siempre dice que la va a repintar y lleva 3 años diciendo eso. Esta habitación está bastante bien, me dijo una vez justo después de mudarme. No necesitas nada lujoso. Recuerdo estar allí de pie agarrando la pequeña caja con mis cosas. Me habían permitido conservar algo de ropa, una foto de mamá y un reloj de pulsera viejo que ya no funciona. Melissa le dio a Jack la habitación más grande al otro lado del pasillo, que solía ser la habitación de invitados con 2 ventanas y vista a la calle. La llenó de legiones, figuras de acción y bolsas de patatas fritas medio comidas. La habitación de ella está al lado, pintada de lavanda con brillo y suciedad, estrellas pegadas al techo. La mía tiene un papel tapiz rosa que me hace sentir como una sombra en la vida de otra persona. La cena es la misma historia todas las noches. Melissa sirve a Jack y ella primero y luego come ella. Yo me quedo con lo que queda. Generalmente puré de papas frío o alguna mezcla extraña de arroz y verduras que nadie más quería. A veces simplemente digo que no tengo hambre y subo las escaleras. Nunca preguntan por qué Jack tira comida al suelo cuando está enojado o por qué ella se limpia los dedos grasientos en el sofá. Melissa se ríe como si fuera lindo y papá se sienta en silencio mirando su teléfono como si ni siquiera se diera cuenta. Anoche Jack derramó jugo por toda la mesa y me echó la culpa, ni siquiera lo había
Tocado, Lisa me señaló y dijo: limpia esto, Jason, no me lo hagas más difícil de lo que ya es. Más difícil para quien, en la escuela intento pasar desapercibida, no hablo mucho. A los profesores les caigo bien porque hago mi trabajo y no causo problemas, pero nada más, soy callada, invisible, excepto para Luke, que es mi mejor amigo, de esos que se meten en problemas por hablar demasiado pero que de alguna manera siguen sacando chistes. Es ruidoso, es curioso y siempre lleva chicle en el bolsillo. Tío, parece que no has dormido en 3 días, me dijo ayer lanzándome una chocolatina por encima de la mesa. Estoy bien, dije, mientras dijo, me encogí de hombros. Se inclinó hacia adelante mordisqueando la punta de su pajita. ¿Quieres quedarte en mi casa algún día? A mi mamá no le importará, ella te quiere. Hombre, sonreí pero no respondí la verdad. Tenía tantas ganas de decir que sí que me dolía. Quería hacer la maleta e irme con él en ese mismo momento, pero sabía que no lo haría. Nunca lo hice porque en el fondo seguía esperando que las cosas cambiaran, que tal vez papá recordara algo de mí, que tal vez Melissa se cansara de fingir que no existía, pero nunca lo hicieron. Cuando llegué a casa ese día, Jake me había quitado los auriculares y los había tirado por el inodoro por diversión. Lisa dijo: los chicos son chicos, y papá ni siquiera reaccionó. Subí las escaleras, cerré la puerta y me quedé mirando las paredes rosas. Esta no era mi habitación, nunca lo fue. Solo era el lugar donde me dejaban dormir. Pasé 3 semanas en ese proyecto de ciencias, noches largas, quemaduras de pegamento, cortes de cartón y horas midiendo y rehaciendo solo para que saliera bien. Era una maqueta de una turbina eólica con pequeñas aspas giratorias. Incluso pinté la base de verde para que pareciera hierba. No era perfecto, pero era mío. Lo dejé en la mesa de la cocina la noche anterior a la entrega, cuidadosamente colocado. Incluso le puse una nota adhesiva que decía: por favor, no tocar. Debería haberlo pensado mejor. Cuando bajé por la mañana me quedé paralizada. La turbina estaba hecha pedazos en el suelo, las aspas estaban aplastadas, la base estaba rota por la mitad, mi placa de identificación estaba manchada de jugo y huellas. Jake estaba sentado en el sofá lamiéndose la gelatina de los dedos. ¿Tú hiciste esto?, pregunté intentando no gritar. Sonrió, se calló. Lo pateaste, ¿verdad? Era feo de todas formas, dijo y se rió. Recogí los pedazos rotos con manos temblorosas. Dios mío, ni siquiera podía respirar, ¿verdad? Melissa entró con su café en la mano. ¿Qué pasa ahora? Jake destruyó mi proyecto, dije. Se me quebró la voz a mitad de la frase. Miró el desastre y se encogió de hombros. Probablemente fue un accidente. Dijo que lo pateó. Dios mío, Jason, no todo es una escena del crimen. Estás siendo dramático. La miré fijamente. Quería gritar. Quería llorar, pero sobre todo quería que le importara. Papá entró en ese momento anudándose la corbata. Tu hijo rompió mi proyecto de ciencias, dije mostrando la base de la turbina aplastada. Me miró a mí y luego a Melissa. ¿Qué pasa? Te lo dije, dijo con un suspiro. Jason está siendo dramático otra vez. Está culpando a Jake de todo. No podía creerlo. No lo culpar, lo admitió. La voz de papá se volvió aguda. Eso es. Ya basta, pero él, dije. Ya basta, me espetó. Estás castigada, sin teléfono, sin internet, no vuelvas a contestarle a tu madrastra. Me quedé boquiabierta. Jake sonrió con suficiencia tras las piernas de Melissa y yo me quedé allí parada sosteniendo los pedazos de mi duro trabajo en mis manos como si nada de eso significara nada, como si yo no significara nada. Esa noche intenté arreglar lo que quedaba del proyecto. Estaba sentada en el suelo de mi habitación con pegamento en las manos cuando papá entró. No llamó. Avergonzaste a tu madrastra esta mañana, dijo con frialdad. Solo dije la verdad. Está haciendo todo lo posible, dijo. Siempre lo hace. Jake suspiró. Murmuré. Dio un paso al frente. ¿Qué dijiste? Dije que siempre. Antes de que pudiera terminar, su mano me golpeó la cara. No fue el dolor lo que me afectó, fue el silencio posterior. Ese que esperas. Alguien que se disculpara o que se arrepintiera. Pero él simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación como si nada. Me quedé allí sentada un buen rato, con la mejilla ardiendo. Luego tomé mi diario y escribí: mamá, ¿me estás viendo? Porque de verdad te necesito esta noche. No lloré. Simplemente me acurruqué en mi colchón, todavía con mi ropa puesta, el proyecto roto y una caja a mi lado. Al día siguiente llevé las piezas a la escuela de todos modos. Ni siquiera me molesté en explicar. La señorita Bennett, la consejera escolar, me llamó a la hora del almuerzo. Supongo que una de mis maestras me vio la cara y dijo algo.
Tenía el pelo corto, gafas y una voz tan tranquila que me puso nerviosa. Jason, dijo con suavidad, ¿todo bien en casa? Asentí demasiado rápido. Sí, solo tropecé. Me miró como si no me creyera, pero no insistió. De acuerdo, dijo. Que sepas que mi puerta está abierta, cuando quieras. No dije nada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me hablaba de verdad, no a mi alrededor. Aún así, salí de su oficina con la cabeza gacha porque, aunque a alguien le importara un poco, seguía sin arreglar nada en casa. Las bolsas de la compra pesaban más de lo habitual. Estaban llenas hasta arriba, con las asas clavándose en mis dedos como alambre. Melissa estaba de pie junto al baúl con los brazos cruzados, bebiendo su café helado como si no tuviera otro lugar donde estar. Sube esas a la cocina, dijo sin siquiera mirarme. Ten cuidado, acabo de comprar huevos. Jaque y ella pasaron corriendo a mi lado y entraron en casa riendo y gritando algo sobre videojuegos. Por supuesto, no llevaban nada. Levanté las bolsas con el peso desigual. Una correa ya me estaba cortando la piel. La cambié de mano, pero no sirvió de mucho. Las escaleras eran empinadas. Nuestro camino de entrada se curvaba hacia la puerta trasera y el sol ya se estaba poniendo. Subí un escalón a la vez, sintiendo el sudor latir en mi frente. Mi pie derecho resbaló un poco. Me agarré. Un paso más, pero la segunda bolsa se balanceó, golpeándome la rodilla, y ahí fue cuando sucedió. Mi pie resbaló. Caí sobre una rodilla con fuerza. Las bolsas de plástico se rompieron y la comida se esparció por el cemento. Una lata de sopa rodó por los escalones. Sentí un pinchazo en el antebrazo, un rasguño profundo en el borde áspero del escalón. La sangre empezó a acumularse rápidamente. Me quedé allí paralizado. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Melissa estaba en lo alto de las escaleras mirándome. No se apresuró, no me preguntó si estaba bien, solo dio un sorbo a su bebida y dijo, no seas torpe la próxima vez. Luego se dio la vuelta y entró. Me quedé allí sentado un momento más, mirando la lata de sopa que seguía girando lentamente en el fondo. Me temblaban las manos, me ardía el brazo, pero lo que más me dolía era su voz en la cabeza, no seas torpe. Recogí lo que quedaba de la compra y la llevé dentro. La manga de mi camisa ya estaba empapada de rojo. Nadie se dio cuenta. Jake le gritaba al televisor. Ella saltaba en el sofá. Melissa revisó su teléfono y me dijo que limpiara el suelo si lo manchaba de sangre. No comí esa noche. Había comida, mucha. Tenían pizza con queso extra, la favorita de Jake. Pero para cuando entré en la cocina, solo quedaban cortezas en la caja. Melissa dijo que debería haber venido antes. Me acosté con hambre otra vez. A la mañana siguiente en la escuela intenté mantener la manga de la sudadera bajada. El corte aún estaba fresco, con costra, pero feo. Se desprendió en la cafetería. Luke se sentó frente a mí y abrió su lonchera. Tenía un sándwich de Doritos con mantequilla de cacahuete y mermelada y una caja de jugo, como si todavía fuéramos niños de cuarto de primaria. Miró mi ofrenda, un cartón de leche y una manzana a medio comer, y asintió. No tenía hambre de verdad. No me creyó, nunca lo hacía. Partió su sándwich por la mitad y me acercó el trozo más grande. Tómalo. Estoy bien, Jason. Lo miré. No bromeaba, así que lo tomé. Lo comí más despacio de lo habitual, como si al hacerlo durar lo suficiente tal vez se sintiera como una comida completa. Gracias, dije en voz baja. Se encogió de hombros. Ni lo menciones. Más tarde, en el vestuario después de gimnasia, me quité la sudadera y me olvidé del corte. Uno de los chicos lo vio y me preguntó, tío, ¿qué te pasó en el brazo? Murmuré algo sobre una caída. Luke me miró con una expresión de, sé que mientes. Pero no me regañó. Simplemente se sentó a mi lado y golpeó el suelo con el pie como si estuviera pensando mucho pero no supiera cómo decirlo. Después de que se fue me quedé solo en el banco, rodeado de voces que resonaban y el olor a sudor y desodorante barato. Y por alguna razón, casi lloré.
No por el corte, ni por Melissa, sino porque alguien me dio medio sándwich sin pedirme nada a cambio. Estábamos haciendo dominadas en gimnasia cuando se me resbaló la manga. No me di cuenta enseguida, estaba demasiado concentrado en no parecer débil delante de los demás. Me ardían los brazos, tenía las palmas resbaladizas. Podía sentir la sudadera justo encima mientras estiraba. Fue entonces cuando la vi observándome, Ava. Estaba apoyada contra la pared, esperando su turno con las otras chicas. Llevaba el pelo recogido, el rostro indescifrable y no mostraba ni curiosidad ni entrometimiento, simplemente silencio. Cuando me dejé caer al suelo y me bajé la manga, apartó la mirada como si nada hubiera pasado, pero supe que vio los moretones. No dije nada. Ella tampoco. El resto de gimnasia pasó como un borrón. Me duché rápido, mantuve la cabeza gacha, no hablé con nadie. Luke estaba enfermo y me sentía como caminar por la cuerda floja sin red. Mi taquilla resonó al abrirla entre clases. Al principio pensé que alguien la había manipulado. Eso no sería nuevo. Jake había roto 3 de mis cuadernos en casa la semana pasada por diversión. Yo seguía escribiendo en páginas arrugadas. Pero dentro de mi taquilla no había nada roto. Solo había una barra de chocolate encima de mi libro de matemáticas. No era mía, no la había comprado, no sabía de dónde había salido. No había ninguna nota, ningún nombre, solo el chocolate intacto y sin abrir, todavía frío como si lo hubieran comprado esa mañana. Miré alrededor del pasillo. Nadie me prestaba atención. Solo ruido, gente chocando, risas que no me conmovían. Lo recogí lentamente. No era mucho, pero era algo. Por un segundo me quedé allí mirándolo como si fuera a desaparecer. Hacía mucho tiempo que nadie me daba nada. No sin querer algo a cambio. Esa misma tarde la señorita Banner me volvió a llamar. Entré en su oficina, aún con la barra de chocolate en el bolsillo de mi sudadera como un secreto. Me indicó la silla frente a ella. Siéntate, Jason. Lo hice. Me observó con esa expresión tranquila que siempre tenía. No forzada, no fingida, simplemente presente. He notado que has estado más callado de lo habitual, dijo. Siempre estoy callado, respondí. Más callado, repitió. Guardé silencio. El zumbido del ventilador llenó el espacio entre nosotros. No estoy aquí para presionarte, dijo después de un momento. Pero necesito preguntarte de nuevo si estás a salvo en casa. Mi garganta se cerró. Abrí la boca, la cerré y tragué saliva con fuerza. No me apresuró, simplemente esperó. Finalmente susurré, el hogar no es realmente el hogar. Eso fue todo lo que dije, pero algo cambió en su rostro cuando lo hice. No fue sorpresa, solo tristeza. Y tal vez un poco de alivio, como si hubiera estado esperando a que finalmente abriera la puerta, aunque fuera un poco. Tomó su bloc de notas y comenzó a escribir algo. Me alegra que hayas dicho eso, dijo en voz baja. No tienes que pasar por esto solo. Asentí, pero el nudo en la garganta seguía ahí. Quería decir más, de verdad, pero una parte de mí seguía asustada, con miedo de que si lo dejaba salir todo me derrumbara por completo. Salí de su despacho sin decir mucho más, pero al salir al pasillo me sentí más ligero, no curado, no arreglado, pero menos solo. Más tarde ese día, en química, vi a Ava sentada 2 filas delante de mí. No miró atrás ni una vez, pero cuando metí la mano en el bolsillo y sentí el chocolate aún allí, algo me dijo que había sido ella. Vio los moretones y no apartó la mirada. La casa estaba en silencio. Melissa había llevado a Jack y ella a una fiesta de cumpleaños al otro lado de la ciudad y papá trabajaba hasta tarde. Eso significaba que, por una vez, tenía el lugar para mí solo. Sin gritos, sin llantos, sin pasos pisando fuerte arriba y abajo por las escaleras. Solo silencio. Se sentía extraño, casi peligroso, como si al respirar demasiado fuerte lo fuera a romper. Subí sigilosamente al ático. La puerta se atascó un poco, pero conocía el truco, presionar y girar al mismo tiempo. Se abrió con un crujido lento.
El polvo flotaba en el rayo de luz que entraba por la pequeña ventana redonda. No había estado allí desde que era pequeño, desde antes de que mamá muriera. El aire olía a cartón y naftalina. Había montones de cajas apiladas en las esquinas, algunas etiquetadas, otras no. Subí con cuidado de no pisar las tablas débiles. No sabía qué buscaba. Tal vez solo quería encontrar una parte de ella que no había sido borrada. Tras unos minutos de excavar, encontré una pequeña caja escondida detrás de una vieja mecedora. Estaba cerrada con cinta adhesiva, pero la escritura en el lateral me paró el corazón: Jason, las cosas de mamá. Me temblaban las manos al sacarla y sentarme en el suelo. Retiré la cinta adhesiva lentamente, como abriendo algo sagrado. Dentro había unas mantas dobladas, un viejo frasco de perfume, una foto enmarcada de ella y yo cuando tenía 5 años, y al final, una carta. Estaba sellada en un sobre. Mi nombre estaba escrito en el anverso con su letra, una que no había visto en años. Me quedé mirándola un minuto, tenía miedo de abrirla, miedo de lo que pudiera decir, o tal vez miedo de que no dijera lo suficiente. Pero la abrí de todos modos. Querido Jason, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Siento mucho no haber podido quedarme más tiempo. Hay cosas que quería enseñarte, cosas que quería decirte. Pero la vida no siempre nos da tiempo. Nos merecemos. Así que escucha con atención, ¿de acuerdo? Este mundo no siempre será amable. La gente te lastimará, te olvidará o intentará hacerte sentir pequeño. Nunca olvides quién eres. Eres amable. Eres fuerte. Eres mío. No dejes que el mundo te diga lo que vales, cariño. Ya era suficiente el día que naciste. Cuando te endurezcas, sé que lo recordarás. Tienes mi corazón dentro del tuyo. Eso significa que nunca estarás solo. En realidad no. Te querré siempre. Mamá. Cuando terminé de leer, mis ojos estaban llenos de lágrimas, no lágrimas fuertes, solo lágrimas silenciosas y constantes que rodaban por mi rostro sin permiso. Sostuve la carta contra mi pecho y me senté allí un largo rato en ese ático polvoriento, el tipo de silencio que se sentía pesado, pero no vacío. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi billetera justo detrás de mi credencial del colegio. Ese día, algo cambió dentro de mí. No fue un gran cambio, no algo que nadie más pudiera ver, pero fue como una luz que se encendió de nuevo. Una pequeña luz, lo suficiente para recordarme que todavía estaba allí, todavía valía algo, todavía era suya. Bajé las escaleras del ático lentamente, con el corazón latiéndome de una forma diferente, no por miedo, sino por algo más fuerte. Al pasar junto al espejo del pasillo, vi mi reflejo y no aparté la mirada. Esta vez me veía cansada, pálida, magullada, pero también parecía viva, y eso era suficiente por ahora. Todo empezó con la llamada. Estaba a mitad de la tarea de matemáticas cuando oí a papá contestar abajo. Al principio su voz era baja, tranquila. Entonces oí un golpe. 10 minutos después, Melissa gritaba. No me moví, solo me quedé sentada en el borde de la cama, paralizada, mirando mi papel cuadriculado sin terminar como si pudiera protegerme. Eres una inútil, gritó. Trabajé allí durante 12 años, me gritó. Te despidieron. ¿Qué clase de hombre pierde su trabajo justo antes? El alquiler se está descontrolando. Entonces se oyó el sonido de cristales rompiéndose. Ella empezó a llorar. Jaque subió corriendo las escaleras gritando por su madre y luego algo peor que gritar, silencio, seguido de una bofetada fuerte. Oí a Melissa jadear, luego la oí gritar. Fue un grito bajo, tembloroso, asustado. Fue entonces cuando me levanté. Al bajar, la vi en el suelo sujetándose la mejilla. Papá estaba de pie junto a ella, con los puños apretados, la cara roja y temblando. Jaque y ella estaban apretujados en un rincón, demasiado asustados para moverse. Se giró al verme con la mirada perdida. Por un segundo pensé que también me pegaría, pero no lo hizo. Simplemente salió por la puerta principal y la cerró de golpe. Melissa ni siquiera me miró,
estaba demasiado ocupada buscando su teléfono con dedos temblorosos. Se le quebró la voz al decir, nunca pensé que me saludaría. Sí, necesito a la policía. Cuando llegaron los policías, todo se enfrió. Melissa les contó lo sucedido. Me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado. Me preguntaba si debía decir algo. Entonces uno de los oficiales se giró hacia mí y me preguntó, ¿ha habido otros problemas en esta casa? Se me secó la boca. Miré a Melissa, ni siquiera se dio cuenta. Yo miré a los policías. Entonces abrí la boca y dije la verdad. Todo lo que les conté sobre el proyecto de ciencia rota, la bofetada, el corte de la compra, las cenas frías, los moretones, el silencio. Se lo conté todo. No lloré. Ni siquiera me tembló la voz. Creo que se me habían acabado las lágrimas hacía semanas. Preguntaron si alguien más en la escuela lo sabía. Les di el nombre de la señora Bennett. A la mañana siguiente, la señora Bennett me sacó de clase. Pensé que tal vez estaba en problemas por hablar demasiado, pero cuando llegué a su despacho, no estaba sola. El director Hughes estaba allí. Lo había visto por ahí, pero nunca de cerca. Tenía una voz suave y ojos que parecían verte de verdad. Estamos aquí para ayudarte, Jason, dijo. Ya contactamos con los servicios de atención infantil. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Una mujer entró más tarde, con abrigo marrón, rostro amable y una carpeta grande en sus brazos. La señora Kelly, dijo extendiendo la mano. Soy de los servicios de apoyo familiar. Vamos a hablar. Y ahí fue cuando la pieza final encajó. Esa tarde apareció en la escuela un hombre que nunca había conocido. Su nombre era señor Russell. Parecía nervioso cuando me vio, como si no le importara siquiera si yo quería hablar. Jason, dijo, probablemente no me recuerdas. Yo era el mejor amigo de tu papá cuando tu madre vivía. Lo miré fijamente. ¿Por qué estás aquí? Él suspiró. Vine porque mereces la verdad. Debería haber dicho algo hace años. Se sentó a mi lado y sacó algo de su bolsillo. La foto era vieja y estaba doblada, pero la reconocí al instante. A mí. Mamá, papá, todos sonriendo. Esta foto fue tomada en tu 7º cumpleaños, dijo. Tu mamá quería enmarcarla. Asentí lentamente, con el corazón palpitando con fuerza. Ella te amaba más que a nada, dijo en voz baja. Después del funeral, tu padre no quería recordatorios de ella. Él regaló sus cosas, cortó lazos con sus amigos, incluyéndome a mí. Sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué? No lo sé, dijo. Dijo que le dolía demasiado, que no estaba bien y que debería haber regresado antes. Miré mis manos. Durante todo este tiempo me he estado preguntando si yo era el problema. Quizás había hecho algo mal al seguir extrañándola. Pero ahora me di cuenta de algo, nada de esto fue mi culpa. Ni los gritos, ni el silencio, ni los moretones, ni los cumpleaños vacíos, ni las paredes rosas. Había estado viviendo en la vergüenza de otros, cargando con sus decisiones como si fueran mías. Pero no fue así cuando regresé a casa esa noche con la señora Kelly caminando a mi lado. El Meet ya no se sentía como mi hogar. Parecía la escena final de una obra en la que nunca se suponía que participaría. Y por primera vez, quise dejarla atrás. Lo primero que noté fue el olor. Abuela, la casa de Evelyn olía a panqueques y canela y algo cálido. No podía nombrarlo exactamente, pero me sentí seguro, el tipo que te envuelve como una manta y te susurra, ¿estás bien ahora? Su casa era pequeña, vieja y un poco desordenada, pero todo tenía un lugar. La nevera estaba cubierta de imanes y recetas escritas a mano. El sofá tenía cojines suaves que no se hundían demasiado. A su gato, Henry, no le agradaba al principio, pero al segundo día empezó a seguirme. La habitación de invitados tenía paredes de color azul pálido y una colcha de retazo sobre la cama. El ventilador de techo chirrió y la ventana crujió cuando la abrí. Me encantó cada parte rota. Puedes dormir todo lo que quieras, cariño, dijo la abuela primero.
Mañana, ya nadie te apura. Así que lo hice. Dormí hasta tarde. Comí panqueques calientes. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, proyectando una suave luz amarilla sobre el suelo de madera. Era la misma luz que recordaba de cuando era pequeña, antes de que todo cambiara. La misma luz que me hizo sentir que mamá estaba cerca en la escuela. Pasé por la puerta principal sin agachar la cabeza. Luke me encontró cerca de mi casillero. Sin palabras, solo un puñetazo y una sonrisa. Él no hizo preguntas, no presionó, solo asintió como diciendo, «Aún estás de pie». Sabía que lo estarías. Ava pasó durante el segundo periodo y sonrió. No del tipo educado, sino del tipo que dice, «Te veo ahora». Y creo que le devolví la sonrisa de verdad, no forzado, no falso, simplemente honesto. Durante el almuerzo, saqué mi propio sándwich completo por primera vez en meses, jamón y queso. La abuela lo había empaquetado en papel de aluminio con una pequeña nota adhesiva. «Eres fuerte». Vaya, ni siquiera me importó si alguien lo veía esa noche. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea, mi abuela me trajo una taza de chocolate caliente y me dijo, «Estás a salvo aquí, Jason. Siempre lo estarás». Yo le creí. La luz sobre nosotros zumbaba suavemente, cálida y constante. La luz de la cocina solía parpadear cuando era niño. Ella nunca la cambió. Siempre decía que hacía que la habitación se sintiera viva. Ahora, cada vez que la veía brillar sobre mí, sentía que algo se aflojaba dentro de mi pecho, como si finalmente pudiera dejar de contener la respiración. Alrededor de las 8 de la noche mi teléfono vibró. «Melissa, espero que estés orgullosa de lo que hiciste». Eso es todo lo que decía. Ninguna disculpa, ningún arrepentimiento, solo culpa arrojada sobre mí como una piedra. Me quedé mirando el mensaje. Durante un largo rato mi pulgar permaneció sobre la pantalla, pero no respondí. Lo borré así sin más. Sin enojo, sin dudas, porque ella ya no vive en mi cabeza. Más tarde esa noche me senté en la cocina mucho después de que la abuela se hubiera ido a la cama. La casa estaba en silencio. Los platos estaban lavados. El gato estaba dormido. La luz de la cocina zumbaba sobre mí proyectando su suave resplandor dorado y por primera vez en lo que pareció una eternidad me permití respirar, no superficial ni cuidadoso, una respiración completa. A salvo, todavía aquí. La sala del tribunal estaba más fría de lo esperado. No congelaba, era justo el tipo de frío que se cuela en tus manos y te hace frotarlas por costumbre. Papá estaba sentado al otro lado de la habitación con un traje gris rígido. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Su cabello estaba más desordenado, su mandíbula apretada, sus ojos evitando los míos. Por primera vez en mi vida parecía el extraño que siempre se había sentido. Melissa no estaba allí. No necesitaba estarlo. Esta ya no era su batalla. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo suavemente como si me estuviera recordando que no tenía que pasar por esto sola. La señora Cale se sentó con nosotros y hojeó notas. El director Hughes me asintió cuando pasé junto a él en el pasillo. La señorita Banner me hizo un gesto silencioso con el pulgar hacia arriba. Ya era hora, me preguntó la jueza si tenía algo que decir. Sentí una opresión en el pecho pero me puse de pie de todos modos y caminé lentamente hacia el centro. Todos me miraban y, por una vez, no me encogí. Saqué la carta doblada de mi cartera. Estaba un poco desgastada pero la letra seguía siendo clara. Mi madre escribió esto antes de morir, dije. Mi voz era firme. Quiero leerlo en voz alta. Y entonces lo hice. Cada palabra, incluso la parte que todavía me dolía la garganta. No dejes que el mundo te diga lo que vales. Ya era suficiente el día que naciste. Cuando levanté la vista la sala estaba en silencio. Incluso la jueza se inclinó ligeramente como si las palabras también la hubieran tocado. Solo quiero vivir en un lugar donde no tenga miedo, dije. Eso es todo. La jueza me miró un buen rato, luego miró a la abuela. Ni siquiera se detuvo. La custodia se concederá a Adeline Harper con efecto inmediato.
Esta audiencia está cerrada. Cuando salí el sol me dio en la cara como un nuevo comienzo. No cegador, no demasiado brillante. Dejé que la luz cayera sobre mi piel y cerré los ojos por un segundo. No estaba roto. Simplemente era finalmente libre. No pensé que ganaría. Cuando la señora Banner me entregó el volante del concurso estatal de escritura casi lo tiro. Tema, resiliencia. Al principio dije que ni siquiera sabía qué escribir. Había oído antes, no era especial, no era un héroe, solo era un niño que solía dormir con un ojo abierto. Pero una noche, después de que la abuela se acostara y la luz de la cocina zumbara suavemente sobre mí, abrí un cuaderno y comencé a escribir. El título vino primero, El niño que dormía en silencio. Y entonces todo se derramó. Escribí sobre paredes rosas y cenas frías, sobre proyectos rotos, chocolate y taquillas, sobre moretones que se desvanecieron pero recuerdos que no. Escribí sobre el ático, la carta, el tribunal. Escribí sobre mi madre y en algún lugar en medio de todo eso me di cuenta de que no era solo una historia de dolor, era una historia de supervivencia. 3 meses después Banner irrumpió en el pasillo con un sobre dorado. Jason, gritó sin aliento. Ganaste. La miré fijamente y le pregunté, ¿qué? Ganaste el primer lugar de todo el estado. Ella me entregó el sobre y dentro había una cinta azul y dorada y una carta que comenzaba con, querido Jason Harper, tus palabras nos cambiaron. Sostuve esa cinta en mi mano el siguiente fin de semana cuando visité la tumba de mi madre. La abuela me esperaba en el coche mientras yo caminaba por el suave césped. Hacía mucho tiempo que no iba allí, no porque no me importara sino porque me dolía demasiado. Esta vez se sintió diferente. Me arrodillé frente a su piedra, limpia, sencilla, mi nombre grabado en la más pequeña al lado del de ella. Presioné la cinta suavemente contra el mármol frío. Lo logré, mamá, susurré. Realmente lo logré. El viento susurraba entre los árboles como si me respondiera a su manera. Al regresar a la escuela las cosas cambiaron, pero lentamente. Todavía tuve días tranquilos. A veces todavía me estremecía cuando escuchaba voces fuertes. Todavía tenía que recordarme a mí mismo que ser amado no era algo que tuviera que ganar. Pero ya no era invisible. Comencé un pequeño grupo de apoyo con la señora Banner. Solo unas cuantas sillas, un espacio seguro y sin presión para hablar a menos que quieras hacerlo. Estuve nervioso el primer día. Entonces Luke entró con una bolsa de papas fritas y dijo, bueno, simplemente estamos pasando el rato y estando tristes juntos. Genial. Me apunto. Ava se unió la semana siguiente. Ella no habló la primera vez, solo escuchó. En la segunda reunión se sentó a mi lado y me entregó otra barra de chocolate. Esta vez no había nota. No la necesitaba. Nos reuníamos todos los jueves en la sala de arte. Algunos niños venían y se iban, otros se quedaban. Hablamos del miedo, de la ira, de no ser creídos. Nos reímos más de lo que pensé que lo haríamos. A veces también llorábamos. Pero ninguno de nosotros se sentía solo nunca más. Una tarde me vi reflejado en el espejo del pasillo. Los moretones habían desaparecido, los cortes habían sanado, pero las cicatrices todavía eran líneas tenues en mis brazos, pequeños recordatorios grabados en la piel. Y por primera vez no quería que se fueran. Ya no ardían más. No gritaban. Susurraban, lo lograste. Importas. Esa noche me senté bajo la luz de la cocina de mi abuela con mi cuaderno abierto y escribí 5 palabras nuevas en la parte superior de la página, el niño que sobrevivió.